Pues vamos a iniciar con esta serie que hemos titulado Una vida digna de, ¿verdad? Primera parte. Dice así: Dios y ustedes me son testigos de que nos comportamos con ustedes los creyentes en una forma santa, justa e irreprochable. Saben también que a cada uno de ustedes los hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios, que los llamó a su reino y a su gloria. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10 y 12. Entonces la exhortación, hermano, la palabra que el Señor nos da para este inicio de año es animarnos a todos nosotros, consolarnos también, pero sobre todo exhortarnos a vivir una vida digna de Dios. La Nueva Versión Internacional lo traduce una vida digna de Dios. La Reina Valera 60 lo traduce que andemos como es digno de Dios. Y la palabra digno o digna, ¿sí?, que leemos ahí, es muy interesante porque es una palabra que significa algo que es digno, es algo que está en equivalencia a otra cosa. Algo que es digno es algo que es comparable con, ¿sí?, o apropiado. Entonces lo que nos está mandando la palabra del Señor es que nosotros tengamos una vida apropiada a Dios, o que tengamos una vida equivalente a Dios, una vida equivalente a Dios, que corresponda, que pueda compararse con Dios. Cuando usamos esta palabra en nuestro idioma, también tiene mucho de ese significado. Por ejemplo, cuando vemos que una persona le decimos que no es digno, no tienes dignidad, eso no es digno lo que haces. Es cuando alguien se rebaja a hacer cosas que no son propias de una persona o de un humano, ¿no? Entonces, tiene esa idea. Dignidad, ser digno, es algo que corresponde a algo, en este caso a Dios. Es decir, está en la palabra, Pablo animó a los primeros cristianos a vivir una vida, ¿sí?, que sea comparable con la vida de Dios, que corresponda, que tenga equivalencia con la vida de Dios. Y de eso vamos a platicar, hermano, en varias enseñanzas que vamos a dar acerca de, porque fíjese que Pablo lo usa mucho, lo usa aquí en Tesalonicenses, lo usa en Efesios, lo usa en Filipenses, lo usa en Colosenses, y lo usa en la primera carta de Tesalonicenses y en la segunda carta. O sea, es una referencia que hace Pablo muy constante a los cristianos. Entonces, por esa razón es que nos vamos a ocupar. Él lo habla, por ejemplo, vivir una vida digna de Dios, digna del Evangelio, ¿verdad? Una vida digna del reino. Entonces todo eso lo vamos a ir analizando, ¿verdad?, poco a poco. Pero lo primero que quiero hacer en esta mañana es explicar un poquito más el concepto de dignidad, ¿verdad?, espiritualmente hablando, obviamente. Y para esto nos vamos a auxiliar de una parábola de Jesús. Quiero que vaya a Mateo 22, por favor. Mateo 22, vamos a regresar obviamente a Tesalonicenses, pero antes quiero auxiliarme de Mateo 22 para comprender un poquito más esto de la dignidad, de vivir una vida digna, de ser dignos, ¿sí? Envolvernos un poquito más con la palabra. Ok. Antes de analizar cualquier parábola, siempre es bueno para todos nosotros que estudiamos la Biblia, o sea, nosotros, no solamente los pastores, los que predicamos, toda la iglesia que estudiamos la Biblia, ¿verdad?, y los futuros predicadores también, aprender que las parábolas, hay dos cosas que hay que descubrir en las parábolas, ¿sí?, en todas las parábolas. Por eso la parábola es una manera de hablar, es una manera de enseñar, es una manera de transmitir un mensaje. Jesús lo usó mucho. En las parábolas tenemos que encontrar las similitudes. El reino de los cielos es semejante a, y entonces como empieza a decir una historia Jesús, y entonces sí hay que encontrar las similitudes que la parábola dice, no ir más allá, no querer hacer similitudes que no están ahí, nada más las que están ahí. Pero sobre todo hay que encontrar algo que las parábolas de Jesús siempre quisieron remarcar, son las actitudes de los personajes, son las actitudes, ¿sí?, las actitudes que tomaban por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo, ¿no? Un hombre tenía 2 hijos y toda esa parábola, tú lo que vas a descubrir son las similitudes, ¿no?
Es decir, ¿quién es el padre? ¿Quiénes son los hijos? Dos hijos. Y bueno, cuando tú lees la parábola del hijo pródigo, casi todo el mundo nos quedamos con el hijo pródigo. Pero en realidad, la parábola del hijo pródigo no necesariamente es la palabra del hijo pródigo. Realmente la parábola del hijo pródigo es la palabra del hermano del hijo pródigo. Porque todos nos quedamos nada más con la historia del hijo pródigo, pero en realidad la parábola Jesús se la estaba diciendo a los judíos de aquel tiempo, que eran muy celosos, ¿verdad?, de Dios, pero mal enfocados. Y la parábola dice, cuando el hijo pródigo regresa, el padre lo recibe con amor, le da el lugar que tenía antes de irse, aunque él quería ser como uno de los jornaleros, pero no, le dan el lugar. Y el hijo mayor, el otro, el hermano, se enoja con su papá y le dice, mira, malgastó todos tus bienes y tú lo recibes, yo he estado aquí, ni un cabrito me has dado para hacerlo con mis amigos. Y entonces ahí, en esa parábola, Jesús está enseñando la actitud que se toma cuando vemos que Dios perdona a otro. Entonces, no me quiero ir para allá, solamente le puse un ejemplo. La actitud, ¿sí?, es lo que las parábolas resaltan. No se quede tanto en la parábola y andarle buscando doctrinas en la parábola. No, Jesús quiere recalcar una actitud, y eso nos va a ayudar mucho para entender andar como es digno, ¿vale? O vivir una vida digna de Dios. Dice así la parábola. Jesús volvió a hablarles en parábolas y les dijo. ¿A quién les dijo? A los judíos que estaban. Ya Jesús está en Jerusalén, ya está Jesús en Jerusalén. Va a morir Jesús en unos días siguientes y su auditorio son los judíos en Jerusalén. El reino de los cielos es como un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus siervos que llamaran a los invitados, pero estos se negaron a asistir al banquete. Luego mandó a otros siervos y les ordenó, digan a los invitados que ya he preparado mi comida, ya han matado mis bueyes y mis reses cebadas, y todo está listo, vengan al banquete de bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron, uno al campo y otro al negocio. Los demás agarraron a los siervos, los maltrataron y los mataron. El rey se enfureció, mandó su ejército a destruir los asesinos y a incendiar su ciudad. Luego dijo a sus siervos, el banquete de bodas está preparado, pero los que invité no merecían venir. La Reina Valera dice, no eran dignos. Vayan al cruce de los caminos e inviten al banquete a todos los que encuentren. Así que los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que pudieron encontrar, buenos y malos, y se llenó de invitados el salón de bodas. Cuando el rey entró a ver a los invitados, notó que había ahí un hombre que no estaba vestido de traje de boda. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin el traje de boda?, le dijo el hombre. El hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a sus siervos, o a los siervos, átenlo de pies y manos y échenlo fuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes, porque muchos son invitados, pero pocos escogidos. Interesante parábola. Entonces le digo que hay dos cosas que hacer. Uno, descubrir primeramente las similitudes para ver los personajes que están ahí, a quién se les refiere, pero lo más importante es las actitudes. Entonces, para ir con esto rápidamente, bueno, en todas las parábolas, el rey es Dios. El rey es Dios, ¿sí? Y el hijo del rey, pues es muy fácil identificarlo, se llama Jesucristo. Entonces, en esta no estoy haciendo ninguna alegoría, no me estoy imaginando nada, simplemente eso acorde a la escritura. El rey es Dios y el hijo del rey es Jesús. ¿Quiénes son los invitados? Porque en esta parábola hay dos clases de invitados: los primeros invitados y los segundos invitados, ¿sí?, en la parábola. Entonces, ¿quiénes son los primeros invitados? Bueno, si tú lees todo el Nuevo Testamento y todo lo que Jesús dijo, ¿sí?, hay muchas referencias de Jesús. Dijo, primero a los hijos de la casa de Israel. Primero, ¿sí? Entonces, los primeros invitados es el pueblo de Israel. Entonces, estoy siguiendo solamente lo que la Biblia enseña. Los primeros invitados son el pueblo de Israel. Luego dice que la ciudad es destruida porque ellos no quisieron ir a
a la boda. Y no solamente no quisieron ir, sino mataron a los siervos que el rey enviaba. Y entonces la ciudad iba a ser destruida, ¿sí? ¿Qué ciudad en realidad bíblicamente fue destruida, ¿sí? en la época de Cristo? Jerusalén. Jerusalén fue destruida en el año 70. Entonces esta parábola fue muy gráfica de lo que pasaría. Israel fue destruida en el año 70, ¿sí? Por los ejércitos romanos, porque se rebelaron contra Roma y Roma no se andaba con cosas y ¡pum!, los destruye. Desde entonces Jerusalén ha estado desolada, nunca ha vuelto a ser solo de los judíos, ¿ok? O de los israelitas. ¿Quiénes son los siervos que enviaba el Señor? Ahí también encuentro dos clases de siervos: los siervos primeros que iban y que los mataron, y luego los siervos que volvieron a salir a invitar. Entonces, no estoy alegorizando nada, simplemente sigo el mismo patrón bíblico. ¿A quiénes fueron los que mataron los israelitas? Bueno, Jesús lo dijo claramente, desde Abel hasta Zacarías, que mataron. Ustedes mataron a los profetas y luego les hacían monumentos. Entonces, ¿quiénes eran los siervos que en la parábola que fueron muertos? Los profetas del Antiguo Testamento, apóstoles y profetas del Antiguo Testamento, los enviados de Dios del Antiguo Testamento que fueron rechazados. Claro, esta parábola revela que en realidad ellos los querían invitar a que vinieran al reino, a las bodas, al reino de Dios, y ellos no quisieron vivir en el reino de Dios. Y entonces esos siervos que fueron masacrados y todos son los siervos del Antiguo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento. Pero entonces viene avanzando la historia, porque la historia dice que fueron invitados y no quisieron ir y entonces son destruidos. Pero luego vuelve a enviar a sus siervos a invitar, pero a otra clase de invitados, otra clase de gente. Y bueno, siguiendo el patrón bíblico y la enseñanza bíblica, encontramos que había otra clase de gente que no estaba invitada, ¿sí? Que son los gentiles. Y otros siervos que fueron a los gentiles a invitarlos. ¿Quiénes son esos siervos? Pues apóstoles. Entonces vea cómo todo checa perfectamente. Jesús era un maestro de la enseñanza, porque a través de una parábola todo checa perfectamente al contexto bíblico. Y entonces esos otros invitados son los gentiles, y esos otros siervos son los apóstoles del primer siglo y los predicadores y los que proclamaron el reino desde el primer siglo. ¿Vale? Queda un solo personaje, un hombre que ya que se llenó el salón de bodas, fue descubierto por el rey que no tenía vestidos de boda, y que es atado de pies y manos y echado fuera. Ese personaje es clave en todo esto. ¿Quién es ese personaje? Puede ser cualquiera. Puede ser cualquiera. Yo le dije que si usted quiere alegorizar más, bueno, pues échele ahí ganas, pero realmente lo que importa ahorita son las actitudes. Las actitudes. Y es lo que tenemos que resaltar en esta parábola, que nos va a ayudar a entender. Apenas Misael me comentaba algo y es cierto. Dice: papá, Jesús no predicó todo el evangelio. No quiero decir que Jesús no predicó el evangelio, no. Jesús no explicó tantas cosas, no las detalló, no. Quien las detallaron más fueron los apóstoles. Pero Jesús sí las habló, pero las habló en parábolas, pero no las aterrizó. Quien las aterrizó fueron los apóstoles. Por eso es muy importante entender a Jesucristo y luego ir a los apóstoles, porque entonces todo checa. ¿Vale? La actitud. ¿Cuál fue la primera actitud o la actitud de los primeros invitados? A ver, por eso las parábolas son maravillosas. Si tú invitas a alguien y no quiere ir, ¿cómo te sientes? ¿Pero por qué te sientes? ¿Te sientes ofendido? Sí, no. Más si es como hoy, ¿verdad? Las mujeres, también hay hombres, pero las mujeres que hacen su invitación y le ponen que el cordoncito, que el moñito, y que quede precioso, ¿verdad? Que después ya nadie se acuerda de eso, pero bueno, ahí queda, y todo, y el nombre, y que no me gustó, que más cafecito, que más oído, y mandas la invitación, ¿no? Y te dicen que sí, pero ya cuando les dices, te espero, no. Entonces, el sentir es que hay un sentir de indiferencia
y desprecio, básicamente. Porque si ustedes se dan cuenta, y volvemos a leer, porque tenemos que rescatar las actitudes, ¿sí? Miren, dice, mandó a sus siervos, versículo 3, que llamaran a los invitados, o sea, ya estaban invitados. ¿Estás de acuerdo? Ya tenían, por decir, su invitación, ya sabían que estaban en la lista de invitados, ¿sí? Ahora solamente había que avisarles, ahora, ya es el momento, ¿sí? Luego mandó, pero se negaron, fíjense cómo dice, se negaron a asistir al banquete, se negaron, dijeron, yo no voy a ir. Se negaron, aunque estaban en la lista de invitados, ellos se negaron. Pero vean, el rey, el papá, pues le insiste. Luego mandó a otros siervos y les ordenó, díganles a los invitados, es más, denles detalles, denles el menú, ¿verdad? Ya está la comida preparada, ya se mataron los bueyes, las reses cebadas y todo está listo. No es el momento de que me dejen con la mesa servida, más o menos, ¿sí? Vengan al banquete de bodas, pero vean lo que dice, por eso las actitudes son las importantes. Ellos no hicieron caso. Es decir, ¿qué es menospreciar a alguien? Menospreciar es, precisamente lo dice la palabra, menosprecio. O sea, ponerle una baja estima a algo y ponerle a otra cosa más estima. Entonces, si seguimos leyendo, dice, digan a los invitados que ya están preparados, pero ellos no, versículo 5, no hicieron caso y se fueron uno a su campo. ¿Eso qué quiere decir? Que el campo, la siembra, el cultivo para esta actitud tenía mayor precio que ir a la boda, al banquete. O sea, para este hombre, ir a sentarse al banquete era perder el tiempo, era nada importante, aunque te haya invitado el rey. Sí, está bien, me invitó el rey, pero la verdad, a mí me conviene más, para mí es más importante ir al campo que ir a la boda, al banquete. Y luego dice, también otros a su negocio. Y entonces le dieron más importancia al negocio que al banquete. Y eso se llama desprecio. La primera actitud, la primera de que no quisieron ir, se llama indiferencia. Es decir, bueno, está bien, ya me avisó al rato si tengo tiempo. La siguiente ya es un desprecio, ¿sí? Un desprecio a la boda, al banquete al que habían sido invitados, ¿sale? Entonces dice, los demás, todavía más perversos, no solamente no quisieron ir y solamente no hicieron caso, sino que agarraron a los siervos. Vamos, ellos insistían, es que les hablan, que vayan, dejen eso no importa, es la boda del hijo del rey, es un banquete que el rey preparó, está todo listo, vayan. Y yo creo que los chocaron, es la historia que así dice, los cansaron y yo creo que estaban muy mal de los nervios, ¿verdad? Y los maltrataron y los mataron. Y entonces el rey se enfureció, mandó su ejército a destruir a los asesinos y a incendiar su ciudad. ¿Quiénes fueron los asesinos? Los judíos de ese tiempo y su ciudad, Jerusalén. Pero seguimos buscando las actitudes. Luego dijo a sus siervos, el banquete de bodas está preparado. Entonces, dejo clara la primera parte. ¿Cuál fue el problema? Una actitud de menosprecio e indiferencia a la invitación que se les había hecho de participar de las bodas del hijo del rey. Dice, sigo leyendo. Luego que a sus siervos, el banquete está preparado, pero los que invité, ojo, los que invité, dice la reina Valera, no eran dignos. Aquí quiero hacer un alto y pensar, a ver, si no eran dignos, a ver, si tú y yo pensamos que no eran dignos porque eran personas no dignas de estar con él, entonces ¿para qué los invitó? Vean que la dignidad va por otro lado. O sea, es de cuenta, no fueron y dicen no eran dignos, pero entonces ¿para qué estaban en la lista si no eran dignos? No es que no fueran dignos en el sentido de como personas valiosas o importantes. Tú siempre pones en tu lista de invitados a gente que para ti es importante. Pero ellos manifestaron no ser dignos por su actitud.
su actitud de menosprecio, así, casi es como decimos, yo pensé que era mi amigo. O sea, yo estaba seguro que esa persona era mi amiga. ¿Sí? Como a muchos les ha pasado, ¿no? El día que te cases me invitas a tu boda, yo vengo y ni viene. Y se queda la mesa ahí vacía, ¿no? Entonces tú te das cuenta que en realidad no era cierto lo que decía. Entonces la actitud de los invitados manifestó que el rey dijera, porque los que invité no eran dignos, pero no como persona, sino no eran dignos por su actitud. ¿Vale? Eso es importante, seguimos leyendo. Versículo 9, vayan al cruce de los caminos e inviten al banquete a todos los que se encuentren. Ya, o sea, no importa quién sea. Así que los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que pudieron encontrar, buenos y malos, y se llenó de invitados el salón de bodas. Eso nos habla, obviamente, ¿de qué? De la predicación del evangelio a toda criatura, ¿verdad? Y el convocarlos a ser parte del reino de Dios. Porque esta parábola dice, el reino de los cielos es semejante a esto. Pero todo eso está bien, pero hay una parte que realmente la parábola quiere pegarle. Es a donde el Señor Jesús quiere pegar. Dice, cuando el rey, ya está la boda, ya está el salón, ya está lleno, ya están comiendo. Cuando el rey entró a ver a los segundos invitados, a los nuevos invitados, notó que ahí había un hombre que no estaba vestido con traje de boda. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin el traje de boda? Le dijo. Y el hombre se quedó callado. Atarlo de pies y manos y echarlo fuera a la oscuridad donde habrá llanto y rechinar de dientes. Siempre me llamó la atención esta parábola y siempre me he hecho una pregunta. ¿Por qué expulsaron al hombre? Pues él fue porque lo invitaron. Pues él ni era de la primera lista. Es como si tú tienes desde que me contó un pastor que les pasó algo muy parecido. Un día hicieron prepararon como comida en la congregación, en el salón donde estaban, y para gente, para convivir con ellos y compartirles el evangelio. Y ya hicieron los hermanos sus listas de invitados, y según que tenían, no sé, X invitados, y ya tenían mesas servidas para todos los invitados. Y dio la hora de la cena, fue una cena como evangelística, y pasaron la hora, y pasó la hora, y nadie de los invitados vino. Les pareció muy parecido, pasó muy parecido esto. Y todos los hermanos tristes porque estaba la comida. Y ya dicen, ¿qué hacemos, hermano? Pues vamos a comer. Y dijo el pastor, no, a ver, salgan a invitar a la gente, vamos a invitar al que pase. Ay, hermano, sí, vamos a invitar. Y sí, salieron, casi como la parábola. Salieron y dijeron, oigan, los invitamos a cenar. Y alguien dijo, pues órale. Y no, llegaron y llenaron el salón y les predicaron de Cristo a la gente. Más o menos así le pasó, ¿no? Pero pregunta, ¿lo invitas y luego lo avientas para afuera? Entonces mi pregunta siempre fue, a ver, si tú lo invitaste, hombre de la parábola, ¿por qué ahora te pones muy delicado y agarras y lo atas y lo avientas? Si él ni quería venir, simplemente está ahí porque los otros no vinieron. Y siempre fue una pregunta que estuvo en mi mente, en mi cabeza, dando vueltas y vueltas. Pero hay algo importante, hermanos. Ese hombre, el hombre que no está vestido de bodas, manifiesta una actitud. Porque no dice que muchos estaban así, nada más dice que encontró a uno. Eso quiere decir, ojo, que todos los demás también fueron agarrados, vamos, un poco de sorpresa, cuando les dijeron, salieron a los caminos y les dijeron, hey, vengan a la boda, al banquete de la boda del rey. Oye, pero yo no estoy en la lista, no importa, entra. Muchos así los tomaron, la mayoría, todos. Pero nada más uno de ellos no tenía vestido de bodas. A ver, si a ti te agarran de sorpresa, como en algunos casos pasa, ¿no? Que no se invita a todos y de repente, hermano, no me falló, pero puedes venir. Cuando una persona es invitada, aunque sea de última hora, pero en realidad tiene
una estimación y le da un valor a esa invitación, por lo menos se baña. Y por lo menos va por un regalito, aunque sea ya el perfume que pues, envuélvelo, ¿no? O sea, no, o sea, es que te invitaron y la boda comienza en 1 hora. Y pues agarras y dices, ¿qué llevamos? Pues ese topper que compras, sácalo y envuélvelo y vamos. Podrías también decir, bueno, me invitó, pues ya con que vaya, ¿qué? Pues es ganancia, pues que me pida regalo, pues también me invita 1 hora antes, ¿no? Que yo le estoy haciendo el favor de ir, ¿sí? ¿Me entienden? Es una actitud. ¿Qué actitud manifestó este hombre? La misma actitud de los primeros invitados. Ese es el tema, hermanos. El tema es que este hombre manifestó la misma actitud de los primeros invitados. ¿Cuál? Menosprecio. O sea, voy, pero en realidad muchos los demás sí fueron a cambiar, sí, ponerse vestidos de boda. Pero él simplemente dijo, bueno, pues les haré el favor de ir. Pero nunca le dio el valor. A ver, entiéndame, no es si tenía tiempo para prepararse unos vestidos muy lujosos, sino simplemente la actitud de darle un valor. Ok, yo no estoy invitado, yo no estoy en la lista, algo pasó, ahora soy de la lista de la boda del hijo del rey. Me saqué la lotería, esto es fabuloso, esto es maravilloso, es algo inesperado, algo que yo no debería estar en esta fiesta, yo no debería estar en este banquete, yo no debería estar sentado en esta mesa, pero me ha tocado la gracia, ahí está, y entonces yo cambio mi actitud y de verdad valoro esta invitación y de verdad le doy una importancia y de verdad para mí esto es muy trascendente, de tal manera que a lo mejor en mi poco tiempo que me queda o en mis pocos recursos que tengo, me visto lo mejor que puedo, consigo aunque sea un traje que me quede grande, pero lo importante no es eso, lo importante es que yo manifieste que sí es importante para mí esta invitación. Y lo que este hombre refleja en esta parábola es la misma actitud de los anteriores. Una actitud de, bueno, a ver si puedo, voy, tengo otras cosas más importantes. Este lo manifiesta de otra manera, sí, pero manifiesta lo mismo, que no es lo más importante, ¿sí? Pasa esto de vestirse, pasa como muchas cosas. El muchacho y la muchacha, cuando va a tener su primera cita con el novio, pues, se baña y se pone lo mejor y se arregla porque le da una importancia a esa cita. Este hombre está manifestando con su forma de vestir que en realidad no le importa mucho la invitación, que es algo intrascendente, que puedo estar ahí o no puedo estar. Eso es lo que yo le quiero decir en esta mañana. Y eso es lo que refleja esta parábola. Entonces, la dignidad. ¿Por qué fue echado fuera? Porque tampoco era digno. No era digno de estar ahí. Como los otros fueron destruidas la ciudad, este fue echado fuera. Oiga, hermano, ¿y eso quiere decir que si en Cristo estoy me van a echar? A ver, no haga doctrinas de esto. Hay otras partes de la Escritura que son doctrinales donde podemos hablar de eso. Ahorita lo único que está manifestando el Señor es actitudes. Y es la misma actitud que se repite ahora de otra manera. ¿Sale? Entonces, dejando esto, hermano, ahí, regresemos a Tesalonicenses, por favor. Y vamos a ir aterrizando esta parte. Entonces, regresamos a 1 Tesalonicenses capítulo 1, capítulo 2, versículo 10. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10. Y vamos nuevamente al pasaje. Pablo dice, ¿sí? Ya ahora ya no son parábolas, ya son palabras directas, ya es directo lo que Pablo va a decir. Y repito, Pablo recurre mucho a esta expresión, lleven una vida digna de Dios. Y por eso vimos la parábola, para que vemos la dignidad como algo que Dios pidió o Dios valoró con el pueblo de Israel, pero que también valora y pide con la iglesia. La parábola es maravillosa porque tanto unos recibieron castigo por el menospreciar el reino de Dios, como también en la siguiente parte uno es sacado por menospreciar el reino de Dios.
por menospreciar a Dios mismo. Wow, es fuertísimo. Dice, pero ya en términos prácticos, ¿qué es eso de vivir una vida digna? ¿Qué es realmente? ¿Cómo se vive esto? A esto vamos ahora sí. Dios y ustedes me son testigos de que nos comportamos con ustedes, los creyentes, en una forma, y Pablo resume la manera en que él vivía, la manera en que se comportaba delante de los creyentes. Y dice, santa, justa e irreprochable. ¿Sí? Es la misma palabra de 1 Timoteo capítulo 3, que si alguno apetece obispado o ser pastor, bueno, obedecer, pero que sea intachable, ¿sí? Irreprensible, ¿sí? Nada de iracundo, nada de doblado ánimo, todo lo que ahí dice, aquí Pablo dice, santa, justa e irreprochable. Pero luego dice, saben también que a cada uno de ustedes los hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Y si nosotros tomamos este pensamiento, sabemos que los padres siempre quieren que los hijos se comporten como ellos. Siempre cuando queremos exhortar a un hijo le decimos, a ver hijo, ¿cuándo me has visto que yo haga eso? ¿O cuándo has visto que yo no tiene que comportarte de esta manera? ¿Sale? Porque los padres quieren un comportamiento similar a de sus hijos. Y Pablo lo está diciendo en ese sentido. Yo me porté santa, justa y irreprochablemente. Ustedes saben también que como padre los traté. Y dice el 12, los hemos animado, porque los padres animan a los hijos. Los hemos consolado, porque los padres consuelan a los hijos. Y los hemos exhortado, porque los padres exhortan a los hijos. ¿Sí? Pero entonces ya viene la aplicación. A llevar una vida digna de Dios, que los llamó a su reino y a su gloria. Entonces, amados hermanos, lo que Pablo está diciendo es que llevar una vida digna de Dios es llevar una vida irreprochable, una vida santa y una vida justa. Eso es vivir una vida digna de Dios, ya aplicándolo, ya aterrizándolo, poniendo los pies en la tierra. Una vida digna de Dios es una vida que manifiesta santidad, justicia y una vida irreprochable. Ese tipo de vida, hermanos, es andar como es digno del Señor. Recuerde que la palabra digno quiere decir equivalente. Si Dios es santo, justo e irreprochable, entonces todos sus hijos, en correspondencia a eso, deben ser santos, justos e irreprochables. Eso es dignidad, porque dijimos que es equivalencia, que es algo comparable, algo apropiado. Entonces, Pablo está diciendo, ustedes me vieron vivir, ustedes vieron cómo me comporté, ahora yo los exhorto a ustedes a comportarse así, porque eso es digno del Señor. Entonces, una vida digna del Señor es aquella que manifiesta santidad, justicia y una vida irreprochable. Cualquier otra cosa que hagamos por debajo de eso es una vida indigna del Señor, ¿sí? No es indigno de nosotros, es indigno del Señor. A veces pensamos, hermano, en las acciones que decimos, es que no es digno de... No, olvídate. No es que sea digno de mí o no sea digno de mí, no es digno del Señor. Bueno, un ejemplo. El que yo y mi esposa nos peleemos y nos digamos de cosas y nos dejamos de hablar una semana, ¿eso es indigno de quién? No, es indigno de usted. No es indigno de ella, es indigno del Señor. No corresponde, no es una equivalencia a lo que hablamos y predicamos. Es lo que le decía yo en un principio cuando nos pasan cosas como la muerte de un ser querido. Entonces, es indigno que yo me ponga ahí a reclamarle a Dios, o indigno de Dios que yo tome una actitud contraria a lo que Él es. ¿Vale? Entonces, a eso le llamamos dignidad. Y entonces, aterrizándolo, hermano, dignidad tiene que ver con una vida santa, justa e irreprochable. ¿Sale? Entonces, ahora vamos a lo más importante, porque usted dice, oiga, pero ¿cómo? ¿Cómo vivir una vida digna? Siempre el cómo es una de las cosas más importantes, el cómo hacerlo. Entonces, vivir santa, justa e irreprochablemente es una vida de equivalencia a Dios, es una vida apropiada para Dios, ¿sí? Para entender el cómo vivir esto, yo quiero pedirles que vayamos a Colosenses, que también es otro pasaje donde Pablo usa este asunto de vivir dignamente, ¿sale? Colosenses capítulo 1, hermano, versículo 9 en adelante. Muy interesante, muy importante esta lectura que vamos a hacer ahora. El apóstol Pablo, escribiendo a los colosenses, dice en el 1:9, por eso desde el día en que lo supimos no hemos dejado de orar por ustedes. ¿Vale? Pablo dice, estamos orando por ustedes.
pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad. Fíjense, Pablo está orando porque los colosenses conozcan plenamente la voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Para qué? Para que vivan de manera digna del Señor. Entonces, primera cosa que dice, hermano, es que para vivir dignamente delante de Dios necesitamos conocer su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Vale? Entonces, pues ya está la solución, hermano. ¿Verdad? Conozca plenamente la voluntad del Señor, tome la sabiduría y la voluntad y la comprensión espiritual. Pero hay un detalle, hermano. ¿Qué? Que Pablo está pidiendo que eso haya en mi vida porque en lo natural eso no está. O sea, en lo natural, en lo humano, yo no puedo conocer plenamente la voluntad de Dios. Yo no puedo alcanzar la sabiduría y la comprensión espiritual. No lo puedo hacer, porque eso no está en lo humano. Perdón, eso no está así no está al alcance de lo humano. Eso no está al alcance de lo que yo puedo hacer. ¿Vale? Ahora sigue. Dice, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Ahí está. Cuando nosotros vivimos una vida digna es que le agradamos al Señor en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra. ¿Sí? Otra vez Pablo nos dice que una vida digna es aquella que da fruto en toda buena obra. Aparte, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecido en todo sentido con su glorioso poder. ¡Wow! Hermano, palabras maravillosas del apóstol Pablo, ¿sí? Donde nos dice que vivir dignamente, hermano, es tener percepción espiritual, entender la voluntad con toda sabiduría, dar fruto de toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios, ser fortalecidos en todo sentido con el gran y glorioso poder de Dios, perseverar, dice, con paciencia en toda situación y dando gracias con alegría al Padre. Ahí, hermano, una vida así es una vida digna del Señor. Entonces decimos, wow, hermano, qué hermoso, qué maravilloso. Lástima que yo no puedo vivir eso. Sí, yo tampoco. Ese es el tema. ¿Quién puede vivir esto, hermano? Vivir una vida así, no podemos. Y fíjese lo que dice el 12, el 13. Bueno, desde el 12 dice, dando gracias con alegría al Padre. Ojo, Él nos ha facultado. Él, el Padre, también se puede decir, nos ha facultado. Facultado quiere decir que nos ha dado el poder, nos ha dado la gracia para hacerlo, para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él, otra vez, nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Hermano, Pablo enfatiza todo lo que es vivir dignamente. Y lo vuelvo a repetir: conocer a Dios, ser fortalecidos con poder en su ser interior, dar fruto en buena obra, dar gracias a Dios, perseverar. Eso es vivir dignamente. Pero luego Él mismo nos dice que no es humano este asunto, porque Él dice, Él nos facultó, Él nos dio la autoridad, nos dio el poder, ¿sí?, para participar de la herencia de los santos en luz. Es decir, no es humano, es algo que viene de Él. Y luego nos dice, ¿sí?, que Él nos libró, no nos libramos solitos, no nos libramos del dominio de la oscuridad, no, Él nos trasladó, nos liberó de la oscuridad y Él nos trasladó del reino al reino de su amado Hijo. Él lo hizo. Entonces, hermano, a ver, quiero que capte esto, por favor. Yo por un lado veo lo que el Señor quiere que se manifieste en nuestras vidas. Y luego veo, hermano, que Él es el que faculta para hacer eso. Y entonces entiendo, yo sí entiendo la gracia de Dios, porque Él pide esto, pero te da las cosas para hacerlo. Es decir, te pide un guisado, pero te da la receta y te da los elementos para hacerlo, ¿no? Y te faculta, te enseña. Hasta ahí, hermanos, yo no tengo problema, ¿sale? Si Dios dice que vivir dignamente es todo eso que ya dijimos, ¿verdad?, todo eso que el apóstol Pablo enseña,
fruto para toda buena obra, crecer en el conocimiento, ser fortalecidos con su glorioso poder, perseverar en cualquier circunstancia, dar gracias a Dios con alegría. Si eso es una vida digna, gloria a Dios. Pero luego me dice que Él me ha facultado, que Él me ha trasladado de reino, que Él me llevó a su reino, precisamente para que yo pueda manifestar esto. Entonces, hermano, hay dos cosas que están puestas por Dios: el resultado y la capacidad para que dé ese resultado. ¿Dónde está el punto de quiebre, hermano? ¿Dónde está la situación donde se complica? ¿Dónde está el cuello de botella en esto? ¿Dónde se hace en mí? Pero usted está diciendo que Dios facultó, que Dios dio para que se manifieste esto. Sí, sí, es lo que estoy diciendo. Entonces no debe haber un nudo en usted, porque en usted no está la facultad. No está en mí la facultad. Él me la dio, Él me dio la herencia, Él me trasladó de reino, Él me ha dado autoridad, me ha dado poder. Eso es, todo me lo ha dado el Señor, para que se manifieste fruto de justicia, una vida irreprensible, etcétera, etcétera. Sí, todo eso está bien. Ahí quiero poner las dos cosas. Pero entonces, ¿dónde está el problema? El problema es que pasa por mí. ¿Y dónde está el problema? En mi actitud. En mi actitud. Por eso la parábola habla de la actitud. A ver, los segundos invitados no los invitaron por bonitos, ni por buena gente, ni por, es decir, buenos y malos, dice ahí. O sea, en realidad fueron invitados por gracia de Dios. Y están sentados en el banquete por la gracia de Dios, no por ellos. Ojo, no por ellos. Ellos en realidad no hicieron nada para estar ahí. Ellos no hicieron nada. Dijo, vayan, no les dijo, traigan gente de este tipo. No dijo, al que encuentren, al que sea. ¿Saben por qué estamos en Cristo, hermano? Porque somos el que sea. Para acabar. Somos el que sea. Somos del montón. Por eso Pablo lo dijo a los corintios: no hay muchos entre ustedes nobles, ni nada. La verdad, se agarraron a los más, dirían en México, a los más chacas. Él es el que sea. Tú y yo somos el que sea. Pero ese el que sea lo sacaron del banquete. ¿Y por qué lo sacaron del banquete? Por su actitud. A ver, ¿qué hace que esto no se manifieste esto? ¿Y qué hace que sí se manifieste? Mi actitud. ¿Cuál actitud? La misma de la que hemos estado hablando. ¿Cuál? Indiferencia y desprecio. Cuando yo soy indiferente a lo que se me dio y le doy más valor a otras cosas que a lo que se me dio, entonces, hermano, no se activa la vida espiritual y no vivo de manera digna del Señor. Es decir, al final de cuentas, por eso las parábolas hablan de la actitud. Jesús es Dios. Jesús ya sabía que Él iba a morir en la cruz, que iba a dejar su Espíritu Santo, que el Espíritu Santo iba a llenar a los creyentes. Él sabía todo eso. Por eso él sabía de la gracia. Por eso Él se dedicó en las parábolas a enseñarnos actitudes. Es decir, si yo menosprecio la palabra de Dios, si yo menosprecio que soy hijo de Dios, si yo menosprecio, para mí es usted tiene vida eterna. Ah, sí, está bien. ¿Usted piensa que todos tienen vida eterna? No, la tienes tú por haber creído en Jesucristo. O sea, todo lo que se te dio, podemos tener la misma actitud de indiferencia y desprecio. Y pensar que hay cosas más valiosas. ¿Por qué estás triste? No, pues es que me pasó una tragedia. ¿Qué pasó? No, algo muy feo. ¿Qué? Me hackearon mi Facebook. ¿Y esa es la tragedia? Ve cómo le damos cosas muy valiosas a cosas. Oye, pero tienes vida eterna. Ah, sí, pero mi Facebook, mi celular se me descompuso. La tragedia nacional se me descompuso. No tengo, mis papás no me compran un celular. O sea, tienes vida eterna, el Espíritu Santo está en tu vida.
esa actitud de despreciar y menospreciar y la indiferencia a las cosas que se nos han dado, tengamos mucho cuidado, porque eso es lo que le pasó al de la parábola. No le dio el valor de estar sentado a la mesa de Dios. No le dio el valor de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. No le dio valor a que el Espíritu Santo habita en nuestro corazón. No le dio valor, no le dio importancia. Y cuando nosotros tenemos una actitud equivocada, empezamos a no reflejar lo que debemos reflejar. Hermano, no es de nosotros nada, hermano, nada más reflejamos. O sea, se nos dio algo y simplemente lo reflejamos. Eso es lo que hacemos. Pero si nosotros tomamos una mala actitud, ya no reflejamos. Por eso cuando sí reflejamos, no hay virtud en nosotros. No nos van a hacer un monumento por eso. O sea, no me van a poner un monumento porque refleje yo a Cristo. Eso es lo que se esperaba, eso es lo que tenía que hacer. Si yo le sigo dando valor a las cosas espirituales y a lo que Dios me ha dado, y le sigo prestando atención a lo que el Señor me ha dado, entonces yo voy a reflejar. No hago nada en realidad. La gracia sigue siendo gracia. Es decir, yo sigo reflejando, reflejo lo que se me dio, nada más. Y por lo tanto nadie me tiene que aplaudir por eso. Es decir, los que estaban en la fiesta, los segundos invitados, eran afortunados, eran dichosos, bienaventurados que estaban ahí. Gracias a la bondad del papá del hijo, al rey, gracias a él están ahí. Igual, hermano, gracias a Dios podemos ser personas irreprensibles. Gracias a Dios podemos ser personas justas. Gracias a Dios podemos ser gente, hermano, santa. Gracias a Dios. Porque simplemente reflejamos lo que Él nos dio. Pero el punto de quiebre, hermano, es la actitud. Así que, hermano, si no estamos atentos al Espíritu, y si no valoramos el reino de Dios en nuestras vidas, y si no valoramos que somos hijos de Dios, si lo tenemos como cualquier cosa, si pensamos que no, hermano, no todos conocen a Dios, no todos conocen al Señor, no todos tienen lo que tú tienes, no todos conocen lo que tú conoces. Hermano, si valoramos, reflejaremos. Si no valoramos, no reflejaremos. Y entonces no viviremos una vida digna del Señor. Y ojo, si reflejamos, no es porque nosotros seamos buenos, simplemente porque tuvimos una actitud correcta, una actitud de valorar, hermano, y de apreciar, ¿sí?, las cosas espirituales que nos dieron. Muchachos, tengan mucho cuidado. Jóvenes, varones, tengamos mucho cuidado de no empezar a poner ni a las personas, ni a las cosas, ni a los anhelos por encima de las cosas que realmente son importantes, que son la herencia que el Señor nos ha dado, la herencia que nos dejó el Señor. Amén. ¿Qué me van a dejar mis padres? ¿Qué me dejaron? La herencia, eso es lo de menos. No le pongamos, porque nos puede pasar lo de los primeros invitados o nos puede pasar lo de los segundos invitados. No sea que le demos más importancia al negocio, a la labranza, a la carrera, a la profesión, a mi matrimonio, a mis hijos, y tome muy a la ligera y muy al menosprecio las cosas que Dios nos ha dado. Que si no tengo ciertas cosas, pues no llegaron. Y si dijeron que iban a llegar y no han llegado, pues llegarán. Y si no llegan, tampoco pasa nada. Pero la herencia, eso es a lo que yo tengo que estar valorando y apreciando e interesado en eso. Si eso pasa en mi vida, esa actitud, simplemente voy a reflejar la vida de Cristo, y esa es la vida digna del Señor. ¿Sale? Les invito a estar sobre sus pies para que oremos al Señor. Siempre es bueno terminar orando. Siempre es bueno terminar dando gracias a Dios. Siempre es bueno terminar diciéndole al Señor: no entendí todo, Dios, pero ayúdame a entenderlo. Es bueno terminar, ¿verdad?, diciéndole al Señor: Señor, sí entendí y perdóname. Siempre es bueno pedirle perdón a Dios. Todos, hermano, todos en alguna cosa valoramos otras cosas. El día a día y la rutina nos van llevando a valorar otras cosas, a sentirnos tristes por ciertas cosas. Muchos hasta por el clima, que está muy triste el día. ¿Estás triste tú? El día no está. Yo nunca he visto un día triste. El triste eres tú, ¿verdad? Pero, o sea, ¿por qué estás triste? No, porque a mí me gusta más así, así. Pero tienes vida eterna. El Espíritu Santo está en tu vida. Dios te habla, eres su hijo. Sí, pero el día está... no. Estamos valorando y menospreciando, hermano. Yo te invito, hermano, a ese juego de valor y menosprecio
en el que todos vivimos. Jovencitos, ustedes viven entre el valorar cosas y menospreciar cosas, ¿eh? Valoren lo que el Señor nos ha dado. Lo demás hay que se quede. El día que inviertas y valores más a tu papá, a tu mamá, a tu vida, a tu cuerpo, a lo que haces, a los dones que tienes, a las habilidades que tienes, y las pones por encima de lo que Dios te ha dado, vas a empezar a no reflejar a Jesucristo y empezar vivir una vida indigna del Señor. Indigna. Por eso digno es equivalente, o sea, me das esto y reflejo eso. Eso es equivalencia, ahí está. Lo mismo que recibo, eso reflejo. Y esa es la vida digna del Señor. Y todo tiene que ver, ya lo hizo Dios todo. Dios lo hace todo. Su gracia es infinita y nos ha dado todo. El punto de quiebre, recuerda esto, es la actitud que tomamos respecto a eso. Ese es todo el asunto. Algún día me gustaría escribir algo sobre la actitud. Porque al final la actitud, cuando tú entiendes gracia, cuando tú entiendes la gracia, que Dios ya lo hizo todo, dices, entonces yo no tengo que hacer nada. No, todo lo ha hecho el Señor. Pero hay un punto muy sutil en eso. ¿Cuál es? Tu actitud. Ese sí es importante, porque ahí determina todo. Los cristianos que reflejan a Cristo son personas que tienen una buena actitud conforme a la palabra. Saben la palabra, conocen al Señor, pero le han dado valor a eso. Y entre más valoras algo, más te revela el Señor. ¿Por qué Dios no me revela tantas cosas? ¿Pero para qué? Un día un hombre nos dijo, ¿por qué a ustedes les revela cosas Dios y a mí no me las revela? Le digo, ¿y si te las revelaría, le harías caso? No, por eso no te las revela. ¿Por qué? Porque Dios revela al corazón que valora lo que se le revela. ¿Y eso nos hace buenos? No, eso no nos hace buenos. Simplemente es la actitud correcta. No nos hace buenos. ¿Por qué tú entiendes tantas cosas? ¿Y cómo les revela Dios a ustedes tantas cosas? Por su gracia infinita. ¿Pero por qué a mí no me revela? No lo sé, pero cambia tu actitud. Cambia tu actitud. Ahí de veras, hermano, yo conozco y sé muchos de ustedes, que he platicado con muchos, hermano, valoran la palabra, la valoran, la atesoran, la toman como lo es un tesoro y nunca se les olvida. En cambio hay, hermano, quien simplemente valora otras cosas. La última película que va a salir, el artista que dijo, el equipo de fútbol que pasó con él. Y cuando, oye, ¿qué predicaron el domingo pasado? No me acuerdo. No es que te falte inteligencia. No te falta inteligencia, te falta actitud. Empieza a valorar lo que Dios te ha dado y te revelará más.